¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Eguerdión. Muchas gracias por acudir a la convocatoria de prensa semanal. Les vamos a dar cuenta de los aspectos más significativos que hemos abordado en nuestra sesión de Gobierno de esta misma mañana. Me acompañan, como ven, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, que enseguida va a tomar la palabra pues para profundizar en los detalles sobre el decreto foral que adecúa a la normativa estatal y foral la provisión de puestos de trabajo del personal docente no universitario. Pero yo les cuento otras cosas. El Gobierno de Navarra, en su sesión de este miércoles, ha aprobado el cese, a petición propia del director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mari Rodríguez, con efectos de 22 de abril. Con base a la orden foral 3/2019 de 20 de agosto del consejero de Cohesión Territorial, por la que se designan los suplentes temporales de las personas titulares de las direcciones generales del departamento, se establece que la persona titular de la Dirección General de Administración Local y Despoblación será suplida por la persona titular de la Dirección del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Cooperación con las entidades locales. El Ejecutivo también ha dispuesto el cese a petición propia de la subdirectora de Familia y Menores de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Olga Chueca. Con efectos 23 de abril, asume sus funciones hasta el nombramiento de una persona sustituta la persona que ejerce la subdirección de Gestión y Recursos de la propia Agencia Navarra, tal y como establece el decreto foral 301/2019 de 6 de noviembre, por el que se aprueban los estatutos del citado organismo. Asimismo, también les quiero informar que desde el 24 de abril, Muskilda Osterich, que hasta ahora desempeñaba el puesto de secretaria de gabinete, sustituye a Chema Mauleón como jefe de gabinete del Departamento de Derechos Sociales, quien ha solicitado su cese con efectos del 23 de abril. Este cambio se concretará en sendas órdenes forales, que es el cauce a seguir, en este caso, de la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu. En los tres casos de los que les estoy hablando, se trata de personas que concurren a las elecciones del próximo 28 de mayo. Por otro lado, y dentro de las cuestiones cotidianas abordadas hoy, quiero reseñar la autorización de un gasto plurianual para la subvención de proyectos de cinematografía y audiovisual Genera Cinema. La convocatoria se financiará con cerca de 1 millón de euros hasta el próximo año 2025. De igual modo, se acaba de autorizar un concierto plurianual para la atención de personas con discapacidad intelectual en el centro de día Río Irati. Se invertirá 1 millón de euros para la ocupación de 20 plazas en el centro, que es propiedad de la Fundación Caja Navarra. Por último, en esta cuestión de autorizaciones de gasto, dos cuestiones más, se ha visto otra cuestión sobre la inversión plurianual de 2,1 millón de euros para la segunda convocatoria de atracción del talento investigador Andía. Cada equipo investigador será subvencionado con cerca de 500.000 euros por un periodo de 5 años. Y también hemos visto unas subvenciones para personas autónomas en lo que se refiere a cubrir los gastos por traspaso de negocios en poblaciones de menos de 2.500 habitantes. Finalmente, les quiero trasladar que el Gobierno de Navarra, en su sesión, también ha aprobado un decreto foral por el que concede el premio Príncipe de Viana de la Cultura 2023 a la escritora Dolores Redondo. El Consejo Navarro de Cultura, en su sesión del pasado 3 de abril, acordó elevar la candidatura de Dolores Redondo al Ejecutivo Foral y el acto de entrega de este importante galardón tendrá lugar el próximo 3 de junio en la localidad de Viana. Son estas algunas de las cuestiones ordinarias y ya, sin más, doy la palabra al consejero Gimeno. Gracias, consejera. Buenos días. Como ustedes saben, se ha aprobado en sesión celebrada hoy un decreto foral por el que se modifica el decreto foral 37 de 2014, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo correspondientes a los cuerpos de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Como saben, durante los años 20 y 21 se han promulgado promociones normativas, leyes, tanto estatales como forales, que afectan al contenido de este decreto, por lo que ha sido o ha resultado necesario revisarlo y modificarlo. Por lo que se refiere a la normativa estatal, los procesos de estabilización del empleo temporal en las administraciones públicas ordenados por la Ley 2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público han tenido su reflejo en Navarra, como bien conocen, en la Ley Foral 19 de 2022,
de medidas para la realización de los procesos de estabilización. Además, la citada ley, la 2021, ha obligado la modificación del Real Decreto 276 de 2007, de aplicación obligada en Navarra, de ingreso en la función pública docente, y esta modificación se ha establecido por el Real Decreto 270 de 2022. Por otro lado, a través de la Ley Orgánica 3 de 2020, más conocida coloquialmente como la LOMLOE, y además, asimismo, por la Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, la Ley Orgánica 3/22, se ha procedido a modificar el texto de la LOE. Y en cuanto a ordenación de nuevos cuerpos docentes, se extingue el cuerpo de profesores técnicos de formación profesional y se crea un nuevo cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesional, lo que también afecta a este decreto, al 37 de 2014, que ha dejado de ser adaptado a estas normas legales. Las modificaciones de estas leyes orgánicas en cuanto a la ordenación de cuerpos docentes también afectan a la contratación temporal de personal docente en régimen administrativo, por lo que el proyecto de decreto foral contiene ciertas previsiones para adecuarse a las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica en la ordenación de los cuerpos docentes y en la gestión de listas. Por lo que se refiere a la normativa navarra, la normativa foral, que afecta al Decreto Foral 37 de 2014 que modificamos, como conocen, se publicó también la Ley Foral 11 de 2022, por la que se establecen medidas en materia de selección y provisión de puestos de personal funcionario docente no universitario de la Administración foral de la Comunidad Foral de Navarra, relativa fundamentalmente a los puestos de trabajo de personal docente con perfil de lengua extranjera, más coloquialmente conocido el profesorado del PAI. Así pues, la modificación de este decreto foral tiene por objeto que el decreto que ahora mismo se ha aprobado resultante sea acorde con la normativa de rango de ley formal, tanto foral como estatal, a la que se ha hecho referencia más arriba. El decreto foral, aprobado en la sesión de Gobierno esta mañana, como les digo, tiene el informe favorable del Consejo de Navarra. La norma regula tres patas: los concursos de traslados, la provisión de plazas al comienzo de curso académico y la contratación temporal. En primer lugar, la participación de los funcionarios docentes en los concursos de traslado, respetando los criterios establecidos por la Ley Foral 11 del 22, de forma que el personal funcionario que ingrese mediante convocatorias para la provisión de puestos de trabajo con perfil de lengua extranjera únicamente puede participar en concursos de traslados autonómicos y a plazas con dicho perfil. Por su parte, el personal funcionario en prácticas y con destino provisional deberá participar en los concursos de traslados a plazas de la especialidad y del idioma de su posición, si bien en las convocatorias de concursos de traslados se podrán prever expresamente la participación del personal funcionario con destino provisional a plazas con perfil de lengua extranjera. En segundo lugar, la norma también regula la provisión de plazas al inicio de cada curso escolar, dando prioridad al personal funcionario docente que haya ingresado en convocatorias para la provisión de plazas con perfil de lengua extranjera para la provisión de estas plazas. Y, por último, respecto a los aspectos relacionados con la contratación temporal del personal docente, esta norma regula que se constituya la relación de aspirantes a la contratación temporal derivados de los procesos selectivos de ingreso en los que se haya exigido la acreditación de un perfil de lengua extranjera que tendrá prioridad en la contratación de estas plazas e igualmente determina el orden de prelación del resto de las listas para la cobertura de dichas plazas. También establece una regulación de las plazas de los puestos de difícil provisión que quedan limitados a los establecidos en la norma, si bien se establece un sistema transitorio para las personas aspirantes que actualmente ocupan puestos de difícil provisión. Y, por último, se realiza una adecuación de las listas de aspirantes a la contratación temporal de los especialistas del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional que han quedado encuadradas en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, exigiendo para ello la inclusión en dichas relaciones de aspirantes los requisitos de titulación y másters exigidos en la normativa estatal. Muy bien. Pues, si tienen alguna cuestión. ¿Va a seguir como portavoz? Bueno, como saben, mi situación es perfectamente compatible. En alguno de los supuestos de los que les hemos anunciado hoy hablábamos de supuestos de inelegibilidad. Pero bueno, como ven, estamos inmersos, tengo tarea pendiente y bueno, por la cuestión por la que me pregunta, llegará más pronto que tarde y daré oportuna cuenta de ello. Yo, para el consejero de Educación, está en marcha o ha estado en marcha esta mañana una huelga del transporte, también en hora punta de
de entrada a los colegios. No sé si tiene afección, cuántas personas han secundado esa huelga y si ha afectado mucho a los colegios o no. No tengo datos, no me han trasladado datos de afecciones en el transporte escolar. En todo caso, como le digo, los servicios mínimos del transporte escolar eran del 100%, exactamente igual que como ocurrió con la huelga general del 7 del 9 de 2019, nada más llegar este Gobierno a sus funciones ejecutivas, y existió otra huelga el 30 del 1 de 2020, que también tuvo servicios mínimos del 100%. Obviamente, estamos hablando de un derecho básico, esencial y constitucional, que es el derecho a la educación, que está recogido en la Constitución, que el Departamento de Educación, en este caso el Gobierno, tiene que preservar, y por lo tanto esos han sido los servicios mínimos. Ayer hubo una reunión con los sindicatos afectados y se les explicó esta posición sin menoscabo, por supuesto, de que, amparándose sus derechos, puedan recurrir esta orden foral los sindicatos, pero eso ya lo tendrá que determinar un juez o una jueza, otras instancias. El Departamento, en este momento, tiene la obligación de preservar el derecho esencial de la educación, como ya ha hecho en 2 convocatorias de huelga anteriores. Y al hilo de las huelgas y de las reuniones, no sé si ha habido también reuniones recientes con el profesorado en general, con los sindicatos que arrancaron este mes con jornada de huelga, con esas reivindicaciones que tienen sobre todo el tema de los ratios. No sé si en las últimas semanas ha habido contacto con los sindicatos y si hay alguna novedad o medida que se vaya a tomar. No, va a haber contacto en el seno del Pacto por la Calidad de la Educación Pública, con todos los sindicatos que firmaron el pacto, para constituir, mejor dicho, varios grupos de trabajo, un grupo de trabajo que establezca los criterios de calidad sobre las ratios, un criterio de trabajo sobre la carga burocrática y otro grupo de trabajo que se establezca en base a la formación para poder acordar esos supuestos en el marco del Pacto por la Calidad de la Educación Pública. En todo caso, ya sabe que los temas de retribuciones son cuestiones de la mesa general, no son competencia de la mesa sectorial, por lo tanto, el Departamento no es competente. La carrera profesional está en una ley foral aprobada recientemente en el Parlamento de Navarra, la reducción de horas se han atribuido, la estabilización está en curso y, como ya he informado, se llegará a los hitos en castellano y en euskera de estabilización de la Unión Europea, no tanto así en el profesorado con requisito de lengua extranjera, puesto que no se ha podido solicitar. Pero mire, yo le voy a trasladar una cuestión. Los sindicatos, una de las principales medidas que reivindicaron era la cuestión de las ratios. Nosotros, yo le he trasladado que la ratio media en educación infantil en el sistema educativo navarro público hoy en día es de 17,3. La ratio legal es 25 y la ratio que solicitan las organizaciones sindicales es de 20. En educación primaria, la ratio media que establece ahora mismo, que se constituye ahora mismo en el sistema educativo navarro público, es de 18,8. Exactamente los mismos parámetros. La ratio legal es 25 y lo que solicitan los sindicatos es de 20. En la educación secundaria obligatoria, la ratio media en este momento en el sistema educativo navarro público es del 22,1. De alumnos y alumnas en la educación secundaria obligatoria. Recuerdo que la ratio legal es de 30 y la solicitud de los sindicatos es de 23, y la ratio legal en bachillerato, la ratio media que ahora mismo en los grupos de bachillerato de la Comunidad Foral de Navarra en el sistema educativo público es de 24,7, cuando la ratio legal es de 30 y la solicitud de los sindicatos es de 25. Y la ratio media de todas las etapas, de todos los itinerarios en el sistema educativo navarro público es de 19,5. Por lo tanto, la consideración de este consejero es que han hecho una huelga por una ratio que ya disponen a nivel funcional. A nivel funcional, por supuesto que habrá grupos, por supuesto que habrá alguna cuestión que se pueda considerar, pero en la estimación de estas ratios se han retirado tanto las estructuras que se utilizan para el alumnado con necesidades educativas especiales, se han retirado los grupos de PEMAR, se han retirado los grupos de diversificación y 3.223 alumnos de la red de escuelas rurales, porque obviamente si introdujésemos esos grupos, las ratios todavía disminuiría mucho más. En ese sentido, por eso yo dije que la huelga era injusta con las familias y con el alumnado, porque obviamente, con lo que respecta a las ratios son mucho más bajas de las que solicitan. De los centros que hicieron un seguimiento de la huelga de más de un 40%, en educación infantil y primaria, de los 44 centros con un seguimiento de huelga de más de un 40%, solo 4 sobrepasaron la ratio
media de 20 alumnos y alumnas en educación infantil. La ratio legal es 25, la que solicitaban es 20, solo 4 de los 44 sobrepasaron. 3 tenían una ratio media de 21 y 1 tenía una ratio media de 22. Por lo tanto, 40 no sobrepasaban la ratio y los que lo hacen no se acercan a la ratio legal establecida en el momento actual. De los 44 en educación primaria, similar, 40 no sobrepasaban la ratio de 20 y 4 la sobrepasaban. 3 tenían una ratio media de 21, 1 tenía una ratio media de 22. No se acercan a la ratio establecida legal ni sobrepasan la mayoría de ellos, de estos centros que hicieron un 40%, más de un 40% de Huelva, correspondiente a la educación secundaria obligatoria. De los 15 que sobrepasaban el 40%, 4 sobrepasaron la ratio media de 20 alumnos. Le considero que en la educación secundaria obligatoria la ratio legal es 30 y lo que solicitaban es 23. Un centro tenía, de los 4, un centro tenía una ratio media de 24, 1 de 23 y 2 de 22. Por lo tanto, 11 no sobrepasaban ni siquiera la ratio media de 20. Insisto, la que solicitan en educación secundaria obligatoria, la que solicitan, no la legal, que es de 33, es de 23. Y con respecto a de los 15 centros que sobrepasaron el 40% del seguimiento de la huelga de bachillerato, 8 centros sobrepasan la ratio media de 20. La ratio legal es 35, la que solicitan es 33, 2 tenían una ratio media de 23, 3 tenían una ratio media de 22 y 3 tienen una ratio media de 21. Por lo tanto, 7 no sobrepasan ni siquiera la ratio de 20 que ha puesto el Departamento de Educación para hacer una estimación y los que lo hacen pues no se acercan ni de lejos a la ratio legal. Por lo tanto, hay cuestiones que creo que es importante matizar para que la opinión pública y sobre todo para que las familias, el profesorado en general y sobre todo el alumnado consideren las ratios funcionales, las ratios prácticas que se tienen ahora mismo en el sistema educativo navarro. Ha dado muchos datos. Hablaba de que en todas las etapas lo que piden es superior a lo que está, o sea, que incluso está por debajo, pero luego sí que ha dicho que hay aulas en las que sí que se supera, o centros en los que se superan las ratios. No sé si tiene el dato concreto de en cuántos centros Sí, o qué porcentaje. O sea, si le cojo el ejemplo de los colegios públicos de educación infantil y primaria y le cojo una media del 40% de seguimiento, es decir, de los 44 centros que superaron el 40% de seguimiento de la huelga, solo 4 sobrepasaban la ratio de 20, que es la que solicita. Solo 4 sobrepasaban la ratio de 20 y los otros 4, pues 3 tenían una ratio media de 21 y 1 tenía una ratio media de 22. Tiene que considerar que las ratios van variando a lo largo del curso académico por matrícula extraordinaria, por matrícula viva. Lo que le quiero considerar es que, obviamente, una bajada de ratios lineal y despersonalizada no parece adecuada en estándares de calidad. Lo que parece adecuado es que, teniendo en cuenta estas ratios medias funcionales, estas ratios medias prácticas, lo que tiene que trabajar el Departamento de Educación es bajadas de ratios ligadas a criterios de equidad y ligadas a criterios de calidad, para que de esta manera, obviamente, trabajemos en las necesidades de los centros. Si hacemos una bajada lineal y despersonalizada, no atendemos esas necesidades y, obviamente, esa solicitud de las organizaciones sindicales está ya de facto establecida en el sistema educativo navarro público. Y luego, por otro lado, me gustaría preguntarle cómo valora esa nueva sentencia del Constitucional con el tema de la segregada y en qué punto estamos en Navarra. Yo creo que lo de bachilleres había solucionado, pero no sé si ahora hay que firmar el concierto con primaria. Bueno, en principio, como siempre, respeto absoluto a las resoluciones y a los dictados judiciales. Ningún comentario a ese respecto. La sentencia, que todavía no está publicada porque se estará escribiendo los votos particulares, establece o refuerza la seguridad jurídica al trabajo y al procedimiento administrativo claro y compartido que ha llevado el Departamento, que ha aplicado el principio de legalidad, que está recogido en los artículos 9 y 103 de la Constitución, con una ley que ya estaba en vigor, que ahora viene con un aval del Constitucional, y hay tres hitos en este respecto, que es lo que usted me pregunta realmente. Una cuestión es la resolución de extinción de los conciertos de primaria, que, como usted sabe, hubo un acuerdo motivado de Gobierno en base a la Ley Foral 1198 para hacer un concierto progresivo de los conciertos de primaria. Esa
esa extinción de los conciertos, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictó una cuestión de inconstitucionalidad que elevó al Tribunal Constitucional. Esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones es la extinción de los conciertos de bachillerato, que se resolvió el 30 de enero. Se les comunicó la extinción. Se han desestimado los recursos de alzada de ambos centros que han trasladado al Departamento de Educación y estamos a la espera de si recurren o no al Constitucional. En algún medio he leído que sí. El Departamento, desde luego, no tiene constancia de que estos centros, al contencioso administrativo, discúlpeme. No tenemos constancia de que estos centros hayan ido al contencioso, aunque he leído esta mañana en algún medio que sí. Pero no tenemos constancia, insisto, los recursos de alzada se han desestimado. Entonces, veremos a ver qué es lo que ocurre con respecto a esta cuestión. Y luego está en curso la renovación de los conciertos de secundaria. Está en curso en el momento actual. El procedimiento administrativo ha sido similar al que ha habido en primaria, similar al que ha habido con los de bachilleratos y similar al que se ha trasladado un procedimiento administrativo igual. Es decir, se les traslada una declaración normativa a los centros que tienen que asumir para poder optar al concierto. Veremos cómo evoluciona esta cuestión. Todavía, o sea, no han... Sí, han manifestado que van a cumplir. Han manifestado que van a cumplir, han marcado la casilla de la declaración normativa con respecto al cumplimiento de la ley y en esta cuestión, este procedimiento todavía tiene otro paso administrativo más, que es, digamos, una vez que ya se ha trasladado la resolución, le llamaríamos como fijar el contrato dentro de unos meses. Sí, yo quería preguntarle a la consejera Elma Saiz sobre el tema de policía foral. Hay cierta inquietud de cuándo se va a aprobar el reglamento, cuándo se va a aplicar las medidas sobre jornada de retribuciones. No sé si tiene alguna fecha el Gobierno para... Bueno, se está trabajando en ello y el compromiso es firme en ese sentido y se está trabajando en ello cuando oportunamente se produzca, bueno, pues en este caso el vicepresidente y consejero de Interior y Función Pública pues así lo anunciará, pero se está trabajando para dar los pasos administrativos y, por supuesto, también el respaldo económico a todas estas cuestiones. Luego también en salud está pendiente un poco conocer, ¿no?, cuándo va a ser el coste de las medidas que se han pactado con los médicos, cuándo se va a producir también esa aplicación. Bueno, como saben, hay una prioridad en este Ejecutivo que no solamente es pues la paz social y las condiciones salariales en general del personal del Departamento de Salud, sino también, por supuesto, pues la calidad de los servicios públicos y bueno, hemos conocido unos datos un poco mejores en materia de listas de espera. Es un compromiso firme de este Ejecutivo y en ese sentido ya hemos dado los pasos administrativos, se dieron los pasos legales en el Parlamento y en las próximas fechas, la próxima semana, sin ir más lejos, ya tendremos ocasión de contarlo, pues se darán los pasos económicos para ese respaldo de las medidas que estarán en torno a los 20 millones. 20 millones. Pues muy bien, muchas gracias. Una cuestión, si me permite, consejera, con respecto a la pregunta que me ha hecho, con respecto a la extinción de los conciertos de primaria, de educación primaria, que es la que elevó el TSJN cuestión de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional tendrá que comprobar que esta sentencia, la sentencia que se va a dictar en los próximos días, se ajusta al supuesto de la cuestión de inconstitucionalidad que le trasladó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y obviamente le comunicará la sentencia para que dicte la sentencia y resuelva el recurso que hicieron los centros sobre y al respecto de la resolución de los conciertos de educación primaria. Muy bien, pues buenos días, muchísimas gracias.